Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Webinars con RCM. El día de hoy vamos a tratar un tema de índole laboral. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Pueden pasar por favor la diapositiva? El RCM es una red de más de 800 oficinas a nivel mundial, más de 50 años de experiencia. Es la sexta red mundial en auditoría, impuestos y consultoría y BPO. Está en más de 120 países y cuenta con más de 43 colaboradores a nivel mundial. El día de hoy nuestros expositores van a ser Jocelyn Chauca, especialista en temas laborales en RCM Perú, y Gracie Cabrera, miembro del equipo de RCM Perú. El día de hoy el tema que nos toca es el procedimiento de fiscalización laboral en los contextos del COVID-19, que se surgieron en el 2019 por el COVID. Entonces, habiendo hecho esa introducción, le dejo la palabra a Jocelyn para que pueda empezar con la exposición. Adelante, Jocelyn. Buenos días con todos, gracias Diego por la presentación. Como bien lo has mencionado, el día de hoy vamos a desarrollar el procedimiento de fiscalización laboral en el contexto del COVID. Como todos los webinars en materia laboral y tributaria que ya venimos desarrollando a lo largo de este espacio, vamos a empezar citando las principales normas que regulan el tema. Tenemos acá la base legal aplicable. Normas estrictamente laborales tenemos la Ley 28806, la Ley General de Inspección de Trabajo, el Decreto Supremo, que es su reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, y la Resolución de Superintendencia 89-2020 SUNAFIL, que aprueba el protocolo sobre el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco de la emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades económicas a causa del COVID. Por otro lado, tenemos el Decreto Supremo 006-2017 JUS, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es una norma genérica que resulta aplicable a todo procedimiento de inspección, sea en materia tributaria, administrativa, municipal, laboral. En cuanto a la estructura del procedimiento de inspección de trabajo, tenemos que se encuentra dividido por 4 fases. En la primera, que son las acciones previas; la segunda, las actuaciones inspectivas; tercero, el procedimiento sancionador; y por último, el procedimiento recursivo. Las acciones previas son aquellas actividades o diligencias presenciales o virtuales que se pueden realizar antes del inicio de las actuaciones inspectivas. Esto con el fin de vigilar que las empresas cumplan la normativa sociolaboral y las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se desarrolla mediante la verificación o la constatación de hechos o documentos, con la conciliación administrativa y entre otras acciones determinadas por el inspector de trabajo. Estas acciones son realizadas por el personal debidamente autorizado de SUNAFIL. Como segunda etapa tenemos las actuaciones inspectivas, que son aquellas diligencias de que la inspección de trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas correctivas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. La tercera etapa es el procedimiento sancionador. Es el que se inicia con la notificación del documento de imputación de cargos o acta de infracción, donde se relatan los hechos y las diligencias practicadas por el inspector que dieron origen a determinar un posible incumplimiento de la norma, con el fin último de imputar responsabilidades a la empresa infractora. La cuarta etapa es el procedimiento recursivo. En esta última etapa se comprenden los diferentes recursos impugnatorios que puede interponer la empresa contra las multas impuestas por SUNAFIL. Aquí encontramos el recurso de apelación, revisión. De manera resumida, comentarles que las acciones previas son como un síntoma de alerta, que si a la empresa le llega una carta o una notificación de acciones previas, son cartas disuasivas, son cartas con carácter general que son notificadas a las empresas, en donde SUNAFIL les alerta que posiblemente hay un incumplimiento, ¿no? Entonces los invita a implementar determinadas medidas con el fin de subsanar estas omisiones.
las actuaciones inspectivas, también hay una sospecha mayor de un posible incumplimiento laboral y que en primera instancia lo que busca el inspector es que se subsane. El procedimiento sancionador es cuando ya tenemos, o se ha advertido que evidentemente hay la comisión de una falta y acá se discute si cabe o no aplicar las multas. Y en el procedimiento recursivo, eso, evidentemente ya hay una falta, hay una acta de infracción, y acá lo que se discute es si cabe o no la multa, y si la empresa no está de acuerdo, puede interponer un recurso administrativo de apelación, por ejemplo, ¿no? Como lo hemos anticipado, SUNAFIL publicó un protocolo que contiene determinadas reglas y disposiciones aplicables exclusivamente a las fiscalizaciones que se desarrollan durante la emergencia sanitaria. Principalmente establecen pautas sobre cómo se deberían llevar las dos primeras etapas, que ya hemos comentado, las acciones previas y las actuaciones inspectivas de investigación comprobatoria. En cuanto a la función inspectiva durante la emergencia nacional, SUNAFIL ha dispuesto que se ejercerán de forma permanente, con el fin de vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y las normas en seguridad y salud en el trabajo, especialmente para garantizar que se cumplan las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID. En ese sentido, lo que va a buscar SUNAFIL es que las empresas estén implementando la normativa vigente durante esta coyuntura. Por ejemplo, que las empresas hayan implementado el plan COVID, que además de la implementación se hayan ejecutado las medidas que se desarrollan en dicho plan, ¿no? Que se cuenten con los insumos que son propios para este tipo de emergencia. Como otra de las pautas es que las actuaciones inspectivas se van a desarrollar de manera virtual o presencial, pero esta última de forma restringida, privilegiando que los inspectores en su acción de fiscalización utilicen las tecnologías de la información o comunicación. También podrán ordenar como medida cautelar el cierre del establecimiento o centros de trabajo que presten servicios o realicen actividades que aún no se encuentran permitidas. SUNAFIL podrá desarrollar acciones previas al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a través de cartas inductivas o cartas disuasivas. En estas últimas fechas nos han comentado algunos clientes que vienen recibiendo cartas de SUNAFIL o cartas inductivas en las cuales les alerta de que del registro de sus sistemas se ha evidenciado que empresas de su sector vienen presentando determinados incumplimientos y por tanto les invita a formalizar estas faltas, ¿no? Entonces los invitan a participar en charlas o a presentar diversa documentación a través de un canal electrónico. Cuando se evidencia que hay presuntos incumplimientos sea posible su subsanación, se enviará comunicaciones y notificaciones al empleador para que en el plazo de 5 días, tratándose de pequeñas empresas, o 10 días, en el caso de medianas y grandes empresas, remitan determinada documentación que sustente el cumplimiento de la obligación. Esto es justamente lo que ya les venía mencionando, ¿no? En estas últimas fechas y en determinadas épocas del año, SUNAFIL viene cursando distintas cartas disuasivas pidiendo a los empleadores que presenten documentación en determinada materia. Por ejemplo, ahora último, la campaña era acerca de la formalización laboral. Habían posibles incumplimientos referidos a que hay contratos con locadores de servicios o personas que vienen emitiendo recibos por honorarios en los cuales se ha desnaturalizado. Y por tanto, de acuerdo a los indicios que ellos tenían, estas personas deberían ser contratadas como trabajadores e incluidas en la planilla. Entonces, lo que la empresa le correspondía en esos casos es presentar aquella documentación que verdaderamente acredite que esas personas son locadores. O en el peor de los casos, si es que evidentemente se ha cometido la falta, la manera de subsanarlo era incluyéndose en la planilla y otorgándole y pagándole los beneficios sociales que estas personas hayan devengado durante el inicio del contrato. Las acciones inspectivas o las acciones previas pueden desarrollarse también mediante visitas a los centros de trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud o a través de un requerimiento de información que se presentará y se notificará también mediante el uso de las tecnologías de la información. Todos los requerimientos van a ser notificados en la casilla electrónica de SUNAFIL, que ya más adelante les iremos comentando en qué consiste y cómo se tiene que realizar. El inspector puede requerir a los empleadores que presenten información solicitada en formato digital. En pocos casos está solicitando que se presente a través de la mesa de partes presencial.
Modalidades de actuaciones inspectivas, que es la segunda etapa del procedimiento de fiscalización. Se puede desarrollar a través de visitas de inspección, cuando los inspectores están facultados a ingresar a todo centro de trabajo en cualquier momento del día, portando obviamente su documento de identificación, que los identifique como inspectores de SUNAFIL, y cumpliendo la normativa sanitaria. Ellos pueden ingresar sin previo aviso, ¿no? Pueden, en cualquier momento del día, puede ser en la noche, en la mañana. Si se trata de una empresa del rubro industrial, pueden incluso visitarlos en turno noche. Siempre se recomienda a las empresas que si desarrollan sus actividades, por ejemplo, en la madrugada, en la noche, cuenten con una persona en sus instalaciones que pueda atender la visita del inspector, porque también es una falta no dar atención oportuna o hacerlo demorar en la atención al inspector de trabajo. El inspector comisionado puede inspeccionar también el local a través de una videollamada. En caso no pueda personarse directamente al centro de trabajo, puede solicitar al empleador que en determinado día prenda su cámara y haga una videollamada y que le tenga que mostrar las instalaciones de la empresa, ¿no? Otra de las medidas o modalidades de actuación inspectiva es la comparecencia, que se puede llevar a cabo de forma presencial o virtual a través del uso de tecnologías de información. La comparecencia se trata de acercarse a las oficinas de SUNAFIL a manifestar descargos, presentar información de carácter verbal. También eso puede ser de forma virtual, ¿no? A través de la videollamada. Comprobación de datos es otra de las modalidades en que se caracteriza porque el inspector podrá comprobar los datos o antecedentes que obren en base de datos del sector público. Eso quiere decir que ellos, como SUNAFIL, que usa información con SUNAT, pueden hacer la verificación de determinada información a través de sus propios sistemas o sistemas del Estado que ellos manejan. Por último, tenemos el requerimiento de información, que se utiliza cuando el inspector solicita la presentación de determinada información y esta se canaliza a través del canal electrónico o a través de la mesa de parte presencial de SUNAFIL. Entonces, hay que estar atento a cualquier notificación de requerimiento de información y darle una respuesta oportuna. Gracias. Buenos días con todos. Les habla Daisy Cabrera. Sí. Tal como lo mencionó Jocelyn Chauca, en estos momentos otro punto a tomar en cuenta son las notificaciones electrónicas de SUNAFIL. La base legal aplicada es la siguiente. El Decreto Supremo número 003/2020, que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, y la resolución de superintendencia número 058/2020 SUNAFIL, que aprueba el cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificaciones Electrónicas de la SUNAFIL. Bueno, ¿cómo se implementó esta casilla electrónica? SUNAFIL ha asignado de manera progresiva durante el año 2020 y 2021, conforme al cronograma, una casilla electrónica a cada entidad empleadora. Esta casilla constituye como un domicilio digital obligatorio para la notificación de actos emitidos en el marco de procedimientos competentes a la entidad. También esta casilla tiene como finalidad mejorar la eficiencia y la celeridad en la notificación de las actuaciones y actos administrativos. Bueno, respondamos a más preguntas acerca de las notificaciones electrónicas de SUNAFIL. ¿Qué es la casilla electrónica? La casilla electrónica es el buzón electrónico asignado al administrado que participa en las actuaciones y o procedimientos administrativos de competencia de SUNAFIL, cuyo propósito es un trámite seguro y confiable de las notificaciones que en el marco de dichas actuaciones y o procedimientos se emitan. ¿Qué documentos se notificarán? Se notificará todo tipo de documento emitido en el marco de las funciones y competencias de SUNAFIL, que correspondan a ser informadas al administrado, tales como las resoluciones emitidas en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, como también pueden ser cartas inductivas, requerimientos de información, entre otros documentos necesarios. También es importante conocer qué tienen que tener en cuenta los empleadores respecto a la notificación electrónica. Respecto a la comunicación, SUNAFIL comunica a los empleadores a través de alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica
en su correo electrónico y o mediante el servicio de mensajería. Respecto al tipo de documentos que pueden ser notificados las medidas inspectivas, el informe de actuaciones inspectivas, las resoluciones emitidas en el marco del procedimiento administrativo sancionador o en el marco del procedimiento de una ejecución coactiva, entre otros documentos. ¿Cuándo surte efectos la notificación electrónica? Surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica del empleador. En caso haya sido notificada en un día no hábil, este surte efectos a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida. ¿Cómo los empleadores pueden acceder a la casilla electrónica? Cada administrado que tiene un usuario y clave SOL ya cuenta con una casilla electrónica asignada por la SUNAFIL. Lo único que se tiene que realizar es registrar un contacto de la empresa para que a través de este medio SUNAFIL pueda comunicar mediante las alertas que ya hemos mencionado cada vez que se le notifica un documento. Aquí pueden apreciar en esta imagen más o menos cómo tienen que registrar, ¿no?, el contacto, un correo u otro medio para que puedan ser notificados. Bueno, lo más importante a conocer es qué obligaciones tiene el empleador frente a estas notificaciones. El empleador debe realizar un continuo seguimiento a la casilla electrónica de SUNAFIL a fines de conocer oportunamente cualquier tipo de notificación. También debe mantener operativo el correo electrónico y o servicio de mensajería a efectos de recibir las alertas, y debe mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica. Actualmente, tal como pueden apreciar en la presente imagen, SUNAFIL está cumpliendo con su labor inspectiva, notificando al empleador mediante la casilla electrónica. Por ello es importante no solo el continuo seguimiento, sino también una respuesta a la entidad. Por último, se preguntarán, ¿qué infracciones se pueden tipificar y cuáles son las multas aplicables? Bueno, se tipificarán dos tipos de infracciones. La primera es la tipificada en el artículo 46.2 del Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, que es la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores, inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones. A esta infracción se le aplica una multa que oscila entre los 11.572 soles a 231.132 soles, dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. Y la segunda es la tipificada en el artículo 400.2 de la norma ya mencionada, que es cometer acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores, inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves. A esta infracción se le aplica una multa que oscila entre los 6.908 soles a 114.928 soles, dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. Aquí tenemos como base legal el Decreto Supremo número 019/2020 TR. Y eso sería todo. Muchas gracias, Grace y Jocelyn. Si es que hubiera alguna pregunta, quedamos a disposición para que se pueda efectuar, o se puede también escribir al correo legal @rcm.pe. Bueno, muchas gracias por la atención y esperamos encontrarnos en un próximo webinar con RCM.